Pues vamos a dar comienzo al taller. Nosotros os elaboramos, bueno, me voy a presentar primero. Yo soy Lucía, junto con Carol soy tutora de correos y, bueno, también imparto psicotécnico. Y hoy vamos a elaborar este taller como un recurso que contéis con él para ponerlo en práctica a la hora de preparar vuestra oposición. ¿Qué vamos a tratar a lo largo de este taller? Vamos a intentar conocer y comprender, pues, cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? De forma muy leve, ¿eh? Tampoco nos vamos a meter ahí en la profundidad. Hablaremos de diversos factores que influyen en el cómo memorizar, recalcando la importancia de saber elegir la estrategia de memorización adecuada para cada una de vuestras necesidades. También veremos cuáles son los pasos efectivos para el estudio, para que sea el estudio lo más correcto posible. Hablaremos de diversas técnicas de memorización, entre algunas de ellas como son el método Lotti, o Palacio de la Memoria, el método Feynman, los casilleros mentales. También hablaremos de los repasos, algo muy importante. Veremos recursos ante aquello que escuchamos en muchas ocasiones, como es eso de es que hace tanto que no estudio, llevo tanto tiempo sin estudiar, ¿vale? Entre otras cosillas que tenemos por aquí. Pues nuestro cerebro en sí es un órgano, pero es un órgano que funciona como un músculo. Cuanto más lo entrenas, pues mejor funciona. Los estudios nos dicen que nuestro cerebro aprende por situaciones. Aquellas situaciones, bien que nos hagan recordar un momento bueno o incluso un mal momento, hacen que se queden grabados en nuestra memoria, ¿vale? Por tanto, lo que debemos de hacer es marcar la diferencia a la hora de estudiar por lo que son situaciones que nos hagan recordar. Y para ello debemos emplear buenas estrategias de aprendizaje, que son las que nos van a proporcionar realmente un aprendizaje que sea duradero, emocional y productivo. Os dejo aquí un enlace. Este enlace es de un neurobiólogo que se llama Héctor Ruiz Martín. Él tiene un libro que se titula Aprendiendo a aprender y aquí trata la evidencia científica del comportamiento del cerebro con lo que es el estudio, a la hora de estudiar, ¿vale? ¿Qué es lo que influye en cómo memorizar? Pues mirad, lo primero que influye, entre otras cosas, es la capacidad memorística. La capacidad memorística sabemos que varía de persona a persona, ¿vale? Existen personas que tienen a retener con mayor facilidad, pero eso no es ningún problema, porque esto, digamos, que es una habilidad que se puede entrenar y mejorar, ¿vale? Entonces, con esfuerzo, con sacrificio, nuestra capacidad memorística va a ir en aumento si la trabajamos, ¿vale? ¿Qué más influye? El hábito de estudio. Es primordial consolidar una rutina, facilitar para preparar una posición, un estudio, pues que esa rutina debe mantenerse y debe respetarse. ¿Qué más influye a la hora de memorizar? El nivel de dificultad, ¿vale? Digamos que la extensión del temario, el tipo del temario al que os enfrentáis, pues puede tener diferentes grados de dificultad, pero son factores. Eso requiere un enfoque diferente a la hora de abordar ese estudio, ¿vale? Nosotros debemos de emplear estrategias y técnicas de memorización adaptadas a la necesidad de cada uno. ¿No sabéis cómo memorizar? Bueno, pues memorizar supone leer y preguntarse lo estudiado, en principio de poquito a poco, ir párrafo a puntito, y ya ir ampliando esa información, lo que es folio a folio, tema a tema, hasta todo su conjunto. Muchas veces cometemos muchos errores, entre los errores más comunes, a la hora de no saber cómo memorizar, encontramos el estudiar por un tipo visual. Se dice que la memoria visual abarca un porcentaje altísimo en nuestra retentiva. Por tanto, la huella que deja esa memoria visual, ¿vale?, es muy grande. Por eso debemos de emplear o debemos de emplear estrategias y técnicas que nos abarquen una memoria visual. No te preguntas a ti mismo lo estudiado o lo haces de forma insuficiente. Leer no es memorizar, ¿vale? Hasta que tu cerebro no hace el esfuerzo de retener, de recordar esos datos, es como si no hiciese nada. Por tanto, poquito a poco debemos de ir trabajando y esforzando. Otra cosita, errores que cometemos a la hora de memorizar. El memorizas y te preguntas bien cada folio. Sí, cuando digamos que el preguntarte bloques pequeñitos no te cuesta porque te lleva poco tiempo, pero a la hora que lo que llevas estudiado abarca más,
pues consideras que te lleva tiempo y lo dejas como un segundo plano. No, a la hora de memorizar debemos de hacerlo a largo plazo, sellando bien todo lo principal, ¿vale? Cuanto más pequeñito hasta lo más grande. Y los repasos, ¿vale? El no repasar las veces y en los plazos necesarios hacen que nuestra memoria se vea interrumpida, ¿vale? Por tanto, hablaremos de los repasos, hablaremos de lo que es la curva del olvido un poquito, de cómo deben ser esos repasos, ¿vale? Porque hay que fijar esos repasos acorde a la curva del olvido, ¿vale? Venga, ¿cuáles son los pasos efectivos para hacer un estudio? Primero, hacerte con el material necesario, ¿vale? Debemos de tener un material de calidad, actualizado, contar con exámenes anteriores, con supuestos prácticos, en el caso de los que los tengáis, ¿vale? Con test, ¿qué más? Acondicionar vuestro entorno, buscar un lugar tranquilo, luminoso, libre de distracciones, ¿vale? Un lugar que os incite a poneros a estudiar, ¿vale? Diseñar vuestro plan de trabajo, en el que contemplar pues, la organización, el estudio que vais a realizar, los descansos también, los objetivos a alcanzar, entre otras cosas, ¿vale? Prepararos mentalmente para ello, eso es también primordial, porque ahí es donde debéis encajar lo que es vuestro estudio a vuestro día a día. Por tanto, hay que prepararse mentalmente de lo que estáis llevando a cabo, ¿vale? Priorizar los temas más importantes. Podemos dividir el material de estudio pues, en secciones o en temas más pequeñitos. Esto hace que sea más manejable y menos abrumador que ver todo el contenido, ¿vale? Tan amplio. Y algo también muy importante, el desconectar. Un cronograma eficaz no se trata solo de estudiar, debéis aseguraros de incluir esos descansos regulares, ese tiempo libre para relajaros, para alejaros de vuestra, digamos, zona de estudio, así mantener un buen equilibrio entre lo que es el estudio y el agotamiento, ¿vale? No caer en un agotamiento físico y mental, que a veces eso se ocasiona por malos descansos, ¿vale? Como opositores seguramente vais a tener que cambiar muchos hábitos y tener que explorar herramientas nuevas que os faciliten el estudio de un tema que en la mayoría de los casos es muy amplio. Como os he comentado, no es una habilidad innata, sino es una destreza que se puede desarrollar y perfeccionar con la práctica y dedicación. Por eso debéis de tener en cuenta que existen diversas técnicas de memorización que son conocidas como mnemotecnia, y esos os van a ayudar a memorizar a través de la asociación de información con imágenes, con palabras, con frases, ¿vale? O conceptos más fáciles de recordar. Por tanto, la mnemotecnia nos va a llevar a que nuestra capacidad de retener sea mejor y de recuperación sea más amplia. Las técnicas que vamos a presentar a continuación debemos adaptarlas al temario de cada oposición, necesidades de cada uno. Digamos que las técnicas de memorización se dividen en 3 subgrupos. Contamos con el subgrupo de técnicas de memorización verbal, de técnicas de memorización visual y de técnicas de memorización auditiva. Vamos a hacer un recorrido por algunas de ellas, ¿vale? Hay amplitud de ellas, pero no vamos a hablar de todas. ¿Cómo saber si yo soy mejor utilizando una técnica de memorización verbal? ¿Vale? Pues si yo me pregunto esto, prefiero leer instrucciones en vez de que alguien me muestre cómo se hace, o tengo el don de recordar las letras de las canciones, o tengo fluidez con las palabras. En este caso, ¿vale? Si la respuesta es sí, es muy probable que puedas aprovechar mucho mejor las técnicas de memorización verbal, ¿vale? Y entre estas técnicas de memorización verbal vamos a hablar de los acrónimos y acrósticos, del método de Feynman, de las repeticiones, de la fábula. Vale, dentro de las técnicas de memorización visual es un aprendizaje un poquito más visual, que te inclinas por relacionar imágenes o fotos, tienes una gran imaginación, pues en ese caso las técnicas de memorización visual seguramente sean las más efectivas para ti, ¿vale? Dentro de este subgrupo hablaremos de lo que es el método Loci, o técnica de los palacios, ¿vale? Las imágenes vívidas, las flashcards o tarjetas de memoria. Y por último, el tercer subgrupo, tenemos las memoria auditiva. Para mí es una técnica de memorización realmente útil,
¿vale? Porque puedes contar con ella en cualquier momento. Digamos que aprovechas al 100% esta técnica. ¿En qué consiste? En optimizar al máximo el tiempo, escuchando nuestras propias grabaciones, leyendo o recitando el temario, por lo que grabaros y escucharos escucharos a vosotros mismos puede ser muy beneficioso, ¿vale? Vamos a hablar de las tarjetas de memoria o las flashcards. Están incluidas dentro de lo que es la memoria visual, ¿vale? Las tarjetas de memoria, pues se trata de una técnica de memoria visual que se centran en aquellos puntos clave del temario a recordar. Estos puntos, pues pueden estar recogidos en forma de esquema o en forma de una lista, de un mapa, etcétera. ¿Y en qué consiste? Pues hacer algo similar a unas fichas de trivia, a unas tarjetas de trivial, ¿vale? En la parte delantera escribiréis aquella pregunta, aquel concepto, aquella ley que queréis trabajar y en la parte trasera, pues, la respuesta, la definición del concepto a memorizar, etcétera. Es un recurso, pues digamos, que es muy manejable y es de pequeño tamaño para su consulta fuera de lo que es vuestra zona de estudio. Por tanto, las tarjetas de memoria o las flashcards podéis hacer uso de ellas de forma independiente o combinadas con lo que podría ser el método Leitner. Es un método que ya se habló de él en un taller anterior, pero bueno, vamos a recalcarlo, ¿vale? Se trata de un método ¿qué busca el método Leitner? Consiste en tener lo que son esas flashcards, esas tarjetas de memoria y unas cajas, o bien varias cajas o una sola caja dividida en varios compartimentos, donde esa caja o esa caja inicial o ese compartimento inicial se estudiará o se revisará con una periodicidad más cercana al estudio, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que tarjeta que yo consigo retener va avanzando de caja o va avanzando, digamos, de compartimento en mi caja, ¿vale? A medida, si yo no me la sé, retrocede, va retrocediendo. Por tanto, lo que voy a ir a buscar es que todas las tarjetas que se reparten en las cajas o compartimentos de salida, aquellas que sepamos irán avanzando y aquellas que no sepamos irán retrocediendo, siendo estos los conceptos que más veces vamos a trabajar. ¿Hasta qué? Hasta que consigamos asimilarlos, ¿vale? El Palacio de la Memoria o el método LOCI, ¿vale? Es un recurso para aumentar la capacidad de retención, generando mentalmente un escenario conocido como puede ser vuestra casa, ¿vale? Y que conforma lo que es una guía para facilitar el recuerdo. El objetivo principal, pues, es hacer uso de las emociones, pues, a través de las imágenes, que cuanto más dispares sean, ¿vale? Más difícil nos resultará olvidar este contenido que queremos asimilar. No solo se memoriza la información deseada, sino que se hace en un orden específico, ¿vale? Permite recordarla de una forma clara y ordenada. Veremos esos pasos que son necesarios para elaborar un palacio de la memoria. La técnica de palacio de la memoria se puede emplear para la memorización de conceptos claves, de reglas gramaticales, de listas, de fechas, ¿vale? De fórmulas, etc. Pues mirad, el palacio de la memoria se lleva a cabo en 6 pasos. El primer paso es la inspiración, es crear mentalmente un palacio de memoria. Digamos que es buscar un escenario conocido, como puede ser lo que es vuestra casa, la de un amigo, una biblioteca, un parque de vuestra zona o una calle de vuestra zona, ¿vale? Una vez que tenemos buscada esa inspiración, es diseñar un itinerario, o sea, crear un trayecto, la ruta a usar para movernos en su interior. ¿Vale? Visualizando mentalmente todos los lugares por los que vamos pasando, porque el éxito de esta técnica radica en seguir siempre la misma ruta para moverte por él y para ir memorizando. Una vez que tenemos nuestro lugar asignado y nuestro trayecto, debemos de buscar la identificación, asociar a ese trayecto espacios más pequeños. En el caso de haber escogido vuestra casa, pues asociar a las diferentes habitaciones que tenéis y dentro de esas habitaciones a los diferentes muebles que os vais a encontrar, ¿vale? En el caso de una calle, pues el recorrido de esa calle, las diferentes técnicas que podéis encontrar, tiendas que podéis encontraros, etcétera. Una vez que asociamos esos espacios más pequeños, debemos también de asociar la memoria sensorial, el cómo es estar en tu palacio, qué olor me transmite, qué sonido caracteriza ese lugar.
¿vale? A veces vamos recorriendo una calle y, bueno, a lo largo de nuestro itinerario tenemos una panadería, pues ese olor que me transmite la panadería, ¿vale? No solo buscar lo que son los objetos físicos, sino también las emociones. Por último, como siguiente paso, debemos colocar la información que vamos a trabajar. A cada uno de esos pequeños detalles, pues debemos asociar un dato, una información. Y no importa, no tengáis en cuenta que no importa lo absurdo que sea esa información, porque de hecho, cuanto más absurdo sea, más os va a quedar retenido. ¿Vale? El tema de repetición. Debemos de explorar ese palacio y recorrer sus rincones tantas veces como necesitéis para quedaros con esos contenidos que vosotros habéis asignado a cada uno de esos lugares. ¿Vale? Otra técnica de la que vamos a hablar son los casilleros mentales. Los casilleros mentales, digamos en sí, que es una técnica que se basa en la idea de asociar números con una serie de palabras específicas y esas palabras a su vez con imágenes, ¿vale? Creando lo que podemos denominar un archivo mental, donde cada número le corresponde una información concreta. Fijaros, yo he creado este casillero mental, pero cada uno puede crear el suyo, ¿vale? Yo, digamos en sí, que lo que debéis de buscar es a cada uno de los números asignarle una letra. Yo la he asignado con este razonamiento. Al 0, la R, porque el 0 contiene la R. Al 1 la T por similitud gráfica, al 2 la N incluso la ñ, porque ambas contienen dos patas, ¿vale? Yo he hecho, digamos, esta similitud gráfica. ¿Qué debemos hacer después? Tenemos asignado a cada número una letra. Pues elaborar lo que es una lista que en total vais a tener 100 palabras. Debemos de formar cada número de 2 cifras una palabra. Mirad, yo os he puesto ejemplo de las primeras. 0, 0, como los ceros están asociados a la letra R, raro. 0, 1, rata. 0, 2, rana. ¿Vale? Digamos así, en este archivo mental de palabras. ¿Qué me va a permitir el casillero mental? Memorizar una larga lista de lo que son fechas, cantidades concretas, series de leyes con sus artículos. Y en el caso de tener que estudiar una ley muy extensa, lo que podéis utilizar es escenarios donde transcurre la asociación de esas imágenes que habéis creado, pues en una historia, en una recreación de una historia. ¿Vale? Sé que las técnicas de memorización pueden llevar tiempo el crearlas, pero la efectividad que producen merece la pena. El estudio colaborativo, ¿vale? Es otra técnica de memorización. El estudio colaborativo como técnica de memorización, ¿vale? Está enfocado a la compañía, a que tratéis de reuniros con compañeros que estudien lo mismo que vosotros para poner en común el material objeto de estudio. ¿Qué beneficios nos aporta el estudio colaborativo? Tiene un montón de ellos, ¿vale? Entre ellos, pues, evaluar las dudas que puedas tener en relación al temario, ¿vale? Tus compañeros pueden ayudarte, pues, con aquellos puntos que no comprendas y darte ideas sobre cómo enfocar una determinada materia para facilitar su aprendizaje, el ampliar la información, ¿vale? Os permite que compartáis datos, apuntes, haciendo que el conocimiento sea más completo para todos. El contrastar tu información con la de tus compañeros, ¿vale? Matizar aquello que sea preciso, así como asegurarte de que estás debidamente actualizado, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? El poner atención en cuestiones que quizás pasaste por alto. La atención a pequeños detalles, pues es donde se puede marcar la diferencia y eso lo puedes ver a través de, bueno, pues el estudio colaborativo. El método Feynman es conocido como el método del profesor. Y significa que tenemos que seleccionar pues, el tema que queremos aprender y que queremos dominar. Lo primero de todo, pues si queremos ponerle un título o bueno, delimitarlo al máximo. Para a continuación, pues después de estudiarlo y saber cómo se desarrolla, poder expresarlo en alto. Expresar cada una de las partes que forman ese tema, decirlo con nuestras propias palabras y tratar de tener en cuenta o memorizar pues, bueno, todo lo que tiene que ver con ese tema. En ese transcurso de recitarlo, de explicarlo en alto, podemos grabarnos o podemos hacerlo pues, incluso un espejo. El hecho de grabarnos haciéndolo nos puede dar una idea de cómo
bueno, pues de qué podemos mejorar o en qué tenemos que incluir algún recurso más. El hecho de reproducirlo nos hace ver cómo podemos completar el estudio de ese tema y en qué fallamos. Entonces, esto nos lleva a un tercer paso, que es pues incluir esos recursos, hacer pues a lo mejor un poco de investigación, no solo entre el material que tenemos, sino utilizando recursos externos, pues como puede ser algo de investigación pues, por internet o recursos específicos que nos lleven a completar el tema al máximo. Y una vez que lo tengamos así desarrollado, pues volver a plantearlo, a desarrollarlo, a grabarnos en este caso y posteriormente, por supuesto, también poder escuchar este tipo de grabaciones. En general, el método Feynman, a medida que vamos estudiando el contenido, pues nos lleva a ser expertos en ese tema. Y si aprendemos una cosa, pues como si tuviésemos que aplicar, pues luego en el trabajo, como es la mayoría de los conocimientos que tenemos que aprender en las oposiciones, pues nos lleva a asimilar mucho mejor todo el contenido. Y después tenemos otra de las reglas mnemotécnicas, que son las imágenes vívidas en general. Probar las diferentes reglas mnemotécnicas hará más entretenido y dinámico el estudio. Y bueno, queríamos comentar la utilidad de pensar pues un poquito en imágenes sobre el contenido que estamos estudiando. Podemos directamente pensarlas, asociarlas al contenido que vamos estudiando o podemos dibujarlas o incorporarlas a nuestros resúmenes porque es realmente eficaz. Por ejemplo, si queremos aprender, ponemos como ejemplo dos conceptos. Por ejemplo, si queremos aprender el concepto de volátil, podemos imaginarnos una mariposa y esto hará más fácil que recordemos pues, que es algo efímero y pasajero que termina rápido. O, por ejemplo, si queremos recordar pues, periodos, esto es muy útil cuando tenemos que recordar periodos o plazos, pues que pensemos, por ejemplo, hemos puesto un ejemplo, en el caso de que queremos recordar pues un plazo que tiene que ser de 8 días, pues pensar en una bola de billar, la bola de billar negra. En general, cuanto más penséis en imágenes que os resulten familiares, mejor vais a recordar el contenido en sí. Otro de los recursos que recomendamos incluir, pues a lo mejor en la elaboración de resúmenes son los acrónimos y los acrósticos y son realmente eficaces. A lo mejor cuando tenemos una serie de palabras que recordar, pues como por ejemplo ponemos aquí en uno de los temas del temario de correos, pues hay una unidad de reparto ordinario que por sus siglas U podemos recordar efectivamente que se trata de pues ese departamento, de esa parte a la que queremos relacionar. O, por ejemplo, el caso de la imagen, oh my God, pues elegimos las iniciales de cada una de las palabras que queremos recordar y construimos una palabra que es pues realmente lo que es un acrónimo. Otros acrónimos que hemos puesto como ejemplos así bastante sencillos pues son la RAE, Real Academia Española, o Renfe, la Red Nacional de Ferrocarriles Española. En la línea de los acrónimos están los acrósticos que bueno, pues efectivamente es bastante similar. Se trata de, en las frases que tenemos que recordar, identificar cuál es la inicial de la palabra por la que comienza la frase, construir pues nuestro acróstico. En este caso nosotros elegimos un juego de palabras relacionado con el temario de correos
pues como pone en el ejemplo, para las frases de confianza en cada entrega, organización precisa y puntual, rápidos en cada envío, resolviendo cualquier imprevisto, eficiencia en su servicio diario, oficinas abiertas para tu comodidad, satisfacción garantizada siempre y formamos la palabra correos. Al final se puede utilizar pues con características que debamos recordar y memorizar, y resulta más sencillo hacerlo cuando creamos o asociamos ese contenido y creamos palabras que nos permitan recordarlo más fácilmente. Así que los acrónimos, acrósticos e imágenes relacionadas o relativas a nuestras aficiones o a cosas divertidas que podamos crear funcionan. Otra de las reglas mnemotécnicas que podemos utilizar pues son métodos súper sencillos para a lo mejor recordar una fecha. Por ejemplo, la regla de la longitud de las palabras, que nos vale para cuando tenemos que recordar una fecha. Por ejemplo, en este caso hemos elegido la fecha de la Constitución Española, ¿no? De la Constitución Española, y consiste en asociar una palabra a cada uno de los números de la fecha que queremos recordar con el mismo número de letras que el número al que asociamos esta palabra. Por ejemplo, en 1978 elegiríamos una primera palabra de una letra, una segunda palabra de 9 letras, que sería el número en segunda posición, una tercera palabra de 7 letras, el número en tercera posición, y una última palabra de 8 letras. En las que hemos elegido para el caso concreto de 1978, pues sería para la primera letra, que es el 1, es una palabra de una sola letra, podría ser I. Para el segundo número elegiríamos una palabra de 9 letras, que podría ser Sebastián. Como comentábamos antes, pues cuanto más no rebuscados, pero curiosos sean los nombres que elegimos, más fácil lo recordaremos. Luego, una tercera palabra para el número 7, de 7 letras, que sería después, y una última palabra de 8 letras para el 8, que sería investigó. Si formamos la frase con las palabras elegidas y Sebastián después investigó, podemos recordar fácilmente o asociar ese número a esta frase y bueno, pues acordarnos de la frase y recordar de manera más fácil esa fecha. También podríamos relacionarlo pues, con algún tipo de imagen pues, que nos lleve un poco a ese momento del año de la Constitución Española. Como siempre, relacionando imágenes, situaciones, historias con fechas o características que queremos recordar. Luego tenemos la regla de la conversión, que es similar a la anterior y hemos tomado un poco el mismo ejemplo, pero para cada uno de los números, en este caso de la fecha de 1978 de la Constitución, lo que hacemos es asignar, identificar cada uno de los números con una letra que para nosotros tenga sentido asociar y que podamos recordar la palabra. Por ejemplo, en este caso el 1 lo asociamos con la letra L, el 9 lo asociamos con la letra A, el 7 lo asociamos a la letra C, el 8 a la letra E. Podéis buscar vosotros las asociaciones que os lleven a recordar una palabra que os evoque la fecha y de manera similar podéis recordar otras fechas. En este caso, la palabra es LACE o la Constitución Española, y de esta manera, pues al recordar esa palabra, pues nos va a llevar a retener más fácilmente pues lo que fue la fecha. De nuevo, pues una asociación fácil, una relación fácil entre letras y números y una relación entre palabras y fechas. Luego tenemos otra regla que está seguro que a lo mejor os de haberla utilizado para recordar pues las historias que aprenderlas en su momento. Es un ejemplo muy sencillo, pero que ilustra muy bien que queremos aprender, que es la regla de la primera letra cuando debemos recordar pues una serie de palabras.
En este caso hemos elegido el archipiélago balear y el número de islas que las constituyen, y que sería Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Y con las letras iniciales de cada una de ellas, pues tratamos de construir una frase. La frase que hemos elegido pues sería mi mono y viajando conmigo, que además pega muy bien pues para lo que son, sería el concepto de estas islas, de veraneo a lo mejor o de fiesta. Y bueno, pues nos resultaría fácil con esa frase pues tener en cuenta sus iniciales para recordar cada una de las islas. Más reglas mnemotécnicas. Otra regla bastante eficaz es construir historia. Por ejemplo, en el caso que ponemos que nos dan pues un código aparentemente con letras que podrían ser bastante inconexas, tratar de asociar cada uno de esos códigos a, en este caso, a un animal. Podría ser a instrumentos o palabras de pues, alguna afición que tengáis, bueno, lo que a vosotros os permita recordar mejor el contenido. Y creamos una pequeña y brevísima historia en la frase, en este caso para recordar el código, que sería G5T8RK2J, y nosotros hemos creado pues, las palabras a recordar para la G, gato, para 5 quedaría el 5, la T la recordaríamos con la palabra tortas, el 8 quedaría igual, la R asociamos con ratones, la letra K le asignamos el animal de koala y el 2 sería igual, y a la J le asignamos jirafas. Y nos quedaría una frase del tipo: el gato, 5 tortugas, 8 ratones, el koala y 2 jirafas. Tratando de recordar pues, el contenido con algo que nos guste o nos permita recordar en cada caso la letra que forma ese código, que es bueno, pues bastante largo y que en principio nos costaría más recordar. Tratando de asociarlo con creando una historia o con algo, elementos que nos gusten, pues nos resultaría más sencillo recordarlo. Y así podríamos ir creando reglas útiles pues, al contenido que queramos estudiar o repasar. Como siempre decimos, puede que cueste un poco más, pero realmente es eficaz. Además de las reglas mnemotécnicas y algo que y de todas las teorías anteriores que nos sirven para organizar bueno, pues lo que queremos recordar de manera más sencilla, sobre todo es útil identificar cada una de ellas y cómo nos puede ayudar para cosas concretas y para efectos más generales del estudio. Algo que nos parece fundamental a la hora de memorizar es repetir. Y lo hemos tratado de destacar con la repetición espacial que utilizamos además en Opostal siempre en las tutorías para recomendaros planificar el repaso cuando tengáis que hacer un repaso de gran volumen de temas o del volumen de temas que sea, planificar el repaso con una repetición espaciada concreta. La repetición espaciada nos viene a explicar pues un concepto relacionado que es la curva del olvido. La curva del olvido tiene pues una tendencia que tratamos de evitar precisamente con la repetición espaciada. Pasado cierto tiempo, pues los contenidos nos va a costar más recordarlos y vamos a tender a olvidarlos. Entonces, la repetición espaciada nos permite tener conscientes de que una vez que hemos estudiado un contenido, debemos repasarlo a los 3 días, a los 7 días, a los 14 días, a los 21 días y de ahí a cada mes. Y voy a explicarlo bien porque tiene su sentido.
Una vez que repasamos el contenido, cada los 3 días, porque pues vamos a continuar estudiando el tema y lógicamente repasaremos pues la parte del inicio, en cuanto terminemos de estudiar el tema, dejaremos unos días más para un poco retar a nuestro cerebro a que recuerde esa información. Por lo tanto, repasaremos el contenido ya no a los 3 días en el próximo repaso, sino que dejaremos 7 días. Una vez hacemos el repaso en esos 7 días y terminamos el repaso, dejaremos que pase un poquito más de tiempo, 15 días. En el transcurso de esos 15 días haremos el repaso y cuando terminemos dejaremos pasar otro poquito más de tiempo, los 21 días. Una vez que hagamos el repaso en esos 21 días, dejaremos que pase ya lo que luego nos llevará a repasar, que es cada mes. Dejaremos que pasen 30 días y luego ya repasaremos ese contenido cada mes. ¿Esto qué nos facilita? Pues por un lado, planificar los temas que tenemos que abordar a lo largo de nuestra preparación y fijaros que entre uno y otro repaso nos queda bastante tiempo pues para seguir avanzando en el contenido. Entonces, planificarlo así nos permite estar arrastrando y recordando siempre esa información para que no se nos olvide. Y pues siempre repetir es la clave de memorizar y aprender. Luego, otro truco de las mnemotecnias pues, es personalizarlas al máximo. Todos tenemos un poco de visual y de auditivo e incluso podríamos citar algún estilo más que es el kinestésico, personas que aprenden cuando están en movimiento, cuando cambian de estancia, que por ejemplo necesitan recordar la información o la recuerdan mejor pues cuando a lo mejor están en movimiento, en un paseo, cambiando de escenario, simplemente cambiando de habitación. Pues todas estas cosas funcionan. Tratad de integrarlas en vuestras rutinas diarias de repaso y seguro que resulta mucho más ameno, divertido y sobre todo más eficaz. Después queríamos comentar pues un poco los plazos que tenemos a la hora de gestionar toda nuestra preparación y las necesidades que tenemos a corto, medio y largo plazo de retenerla. Pues por un lado necesitamos la memoria a corto plazo diaria, pues lo que es para ser ágiles en la preparación, todos los recursos que tenemos que tener en cuenta nos lleva a ser más productivos, ahora a seleccionar pues los recursos que necesitamos para recordar mejor en el día a día y también bueno, pues ser conscientes de dónde fallamos, que necesitamos mejorar. En el medio largo plazo, pues este tipo de recursos memorísticos pues nos lleva a planificar el repaso y a identificar bien bueno, pues cuándo tenemos que hacer el siguiente, qué necesitamos, coordinar todas las áreas que tenemos que trabajar, si es con la práctica, si es de teoría, integrar todas y cada una de estas partes, pensarlo y ejecutarlo nos lleva a poder retener esa información a lo largo del tiempo. Y finalmente la memoria a largo plazo, que es la que nos permite pues ser productivos al máximo y acercarnos pues ya a lo que es el momento del examen. Aquí llega pues lo que sería el último repaso final, pues en el que es muy fundamental llegar con todo preparado y que estemos relajados pues ya para esos últimos detalles, prepararnos para el examen. Pues bueno, últimas consideraciones para vivir ese momento sin agobios, tratar de disfrutarlo y saber que hemos hecho ya todo el trabajo previo y bueno, pues ya ejecutar. Otra cosa que queríamos comentar es que nos encontramos mejor o podemos pensar que por llevar mucho tiempo sin estudiar o a lo mejor por tener una determinada edad,
pues nos va a costar memorizar y bueno, pues queríamos destacar que lo importante en estos casos es coger una rutina que tal y como hicimos en aquellos momentos en los que en algún momento que necesitamos estudiar, pues tiene que haber una planificación, una asignación de recursos y coger un hábito. Y entonces, pues dejar claro que se puede hacer, pues seguro a cualquier edad, solamente hace falta organización, constancia y voluntad y por supuesto, la motivación de querer hacerlo. Entonces, destacamos algunos casos reales que bueno, pues de personas que según su testimonio pues pensaban, por ejemplo, en el caso de Elena, 52 años para la oposición de justicia, pues que le iba a costar mucho sacar la oposición, pues porque hacía mucho tiempo que no tenía que concentrarse y hacía años que no estudiaba y pues efectivamente lo que identificó es pues simplemente crear una rutina y a través de fijarte objetivos pequeñitos, poder observar tu progreso. Comprometerte con las tareas diarias te permite bueno, pues encontrar ese avance, esa satisfacción que te da pues ver que estás progresando. También le pasa a los jóvenes, con lo cual esto no sería un hándicap. Y luego, por ejemplo, en casos concretos de que a veces nos decís, ay, pues es que yo a mi edad, pues bueno, ¿cuánta gente se pone a estudiar una carrera con 60? O pues en el caso de la oposición, pues con más motivo que va a ser el empleo para uno mismo. Y con la ventaja de que todo se ve diferente con la edad, que es otro de los casos que tenemos aquí referidos en el enlace que viene en la presentación. Y pues sí que es verdad que la edad te da otra templanza, te ayuda a relativizar pues un poco los obstáculos, las situaciones en día a día y bueno, pues a lo mejor a tomar más fácilmente o a sobreponerse pues más fácilmente. Y luego relacionamos unos podcasts de una web que nosotros seguimos mucho, que se llama Escuela de la Memoria y que a través de estos podcasts podéis conocer mejor pues, por ejemplo, en qué consiste el método Feynman o poder saber un poco mejor pues, cuáles son algunos de los métodos de estudio más eficaces o de las técnicas de memorización más eficaces. Y hay muchas cuestiones más que nos pueden afectar para tener una buena memorización y que tenemos que tener en cuenta. La práctica de todas estas estrategias nos puede valer para concentrarnos mejor, para aumentar nuestra productividad, para ser más ágiles mentalmente, en definitiva, para aumentar nuestro rendimiento diario. Y bueno, pues todo todo necesita de una práctica, como cuando pues queremos pues eso, un ejemplo cómodo como sería el deporte, pues a través de ponerse pequeños objetivos, superando obstáculos, utilizando todas estas herramientas, veréis que cada vez tenéis más capacidad de retención y que sois capaces de manejar sobre todo más volumen de información, que es lo que queremos de manera fácil y eficaz. Así que os animamos a echarle un vistazo a la presentación, a tener en cuenta pues, los podcasts y los métodos que hemos comentado, pues destacar sobre todo los que ya conocemos, que son pues a lo mejor las tarjetas de memoria, Leitner o el método del profesor. Probad con el método del profesor, las grabaciones es súper eficaz y por supuesto planificad el repaso, que la repetición pues en la repetición está la clave. Esperamos que os haya gustado. No sé si a lo mejor pues
queréis comentar alguna de vuestras dificultades así más, bueno, que en la actualidad más os rompen la cabeza, dejamos un espacio para preguntas y aportaciones.